Muy buenas a todos exploradores de YouTube, ¿cómo están por acá? Citizen Tech, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos con un video diferente y podría decirse que a pedido de ustedes que me dijeron que hablara de Starfield. Este juego que veremos en muy pero muy poco tiempo, así que sin más presentación, ponete cómodo que así arranca el video de hoy. ¡Vamos! Bueno, como todos saben, Starfield es uno de los juegos más esperados y la gente de Bethesda está haciendo un buen marketing sobre él. Con el correr del tiempo, lo que parecía ser una incógnita se fue develando y cada vez salen a la luz más novedades sobre este juego que, como sabemos, se lo ha llegado a comparar con Star Citizen, lo cual te digo es totalmente erróneo. En todo caso, si tiene una comparación, podría hacerse con Escuadrón 42, dado que también será un juego single player con temática espacial, pero a diferencia de Starfield, Escuadrón 42 será más lineal y sin esa enorme libertad que te ofrecería su posible competencia, por ponerle un calificativo, digamos. Naves modulares, construcción de bases en cualquiera de los 1000 planetas que tendrá este juego, combate espacial, combate FPS, que por cierto a gusto personal no me termina de convencer tanto como jugador de otros shooters, algo más realistas. Bueno, además tenemos facciones, un sistema de logros y habilidades, transporte de mercancías, piratería o contrabando. Bueno, serán algunos de los roles y aspectos que vas a poder encontrar en este juego según lo que Bethesda ha comentado y mostrado. Por ejemplo, empezando con el tema del contrabando, lo que se ha visto no ha sido mucho, sino que es la nave llegando a Alpha Centauri intentando ser escaneada por la seguridad local en busca de mercancía ilegal. Si bien no se muestra a ciencia cierta en ese momento material prohibido por las autoridades locales, lo que sí se sabe es que hay componentes que podrás agregarle a la nave para lograr que la carga quede blindada para que el contrabando sea exitoso. Esto te permitirá transportar mercancía ilegal de un planeta a otro sin ser detectado por los escaneos, pero lógicamente parece un sistema costoso y el espacio en la bodega algo limitado, por lo que deberías decidir qué transportar y qué no. Sabemos que esto está pensado para que suceda en Star Citizen. De hecho, tenemos naves como la Mercury Star Runner, entre otras, que tienen espacios diseñados para este tipo de transporte. Pero bueno, aún está lejos de ser efectiva dicha mecánica en el juego de Cloud Imperium Games. También relacionado con esto me refiero a poder contrabandear material. Es probable que haya diferentes niveles de seguridad dependiendo del sistema en que te encuentres, por lo que significaría que habría que mejorar el componente con el cual estás protegiendo la carga que llevas para obtener así más protección, valga la redundancia, y así poder transportar material de contrabando a lugares con mayores medidas de seguridad. Hay diversas habilidades como las de comercio, hurto, regateo o soborno que podrían desempeñar un papel importante en todo este sistema de contrabando. Con el soborno, por ejemplo, podrías persuadir a ciertos personajes para pasar controles de seguridad más fácilmente, lo que te daría una ventaja al transportar mercancía ilegal. Otra característica destacada, y es algo que echamos muchísimo de menos en Star Citizen, es el impresionante sistema de personalización de naves. Por lo visto vas a poder personalizar tu nave tanto en el exterior como en el interior. Simplemente con ir a un spaceport, ahí vas a poder reparar, modificar e incluso comprar naves nuevas. Hay dos modos diferentes de personalización, está por un lado el básico y por el otro el modo constructor de naves personalizado. En el modo básico vas a poder cambiar rápidamente diferentes piezas de tu nave, agregando nuevas o mejorando las que ya tenés. Por otro lado, el modo constructor de naves personalizado te va a permitir una personalización total y bien detallada de la nave. De esta manera vas a poder diseñar tu nave desde cero, eligiendo cada componente y ubicándolos de la manera que quieras. Incluso vas a tener la posibilidad de cambiar los colores de cada una de las piezas de la nave, lo cual te otorga un elevadísimo nivel de creatividad sin lugar a dudas. En cuanto al interior de las naves, se puede cambiar la apariencia y la funcionalidad de los espacios internos. Esto se logra al comprar diferentes partes de fabricantes específicos. La elección de un cockpit de una constructora en particular podría afectar la apariencia y el número incluso de tripulantes que puedan estar dentro de la nave, un dato que no es menor.
Esta opción creativa se muestra claramente en ejemplos del juego, donde los desarrolladores han diseñado naves con apariencias inusuales, como ese robot gigante que vimos poco tiempo atrás. Obviamente gran parte del tiempo lo vas a pasar en tu nave, por eso este sistema es muy importante según lo ha dicho Bethesda. Pero además de esto, muchas de las misiones, ya sean principales o secundarias, las vas a realizar con la nave misma. Me refiero a que no habrá necesidad de bajar de ella. También será importante para explorar nuevos lugares y completar diferentes tareas, o incluso han dicho que vas a poder capturar otras naves, y si luego de hacerte con ellas querés modificarlas, bueno, primero vas a tener que registrarlas legalmente en un spaceport. Como se ve, está todo muy pensado, a tal punto que me asombra que todo funcione bien el primer día y como viene planeando Howard, quien ha dicho que han hecho muchísimo hincapié en el sistema de personalización de naves, porque es algo que les resultará muy gratificante a todos los jugadores, ya que con él van a poder tener un control total sobre cómo se ve y funciona la nave. Obviamente no vas a empezar el juego y al primer minuto poder modificar toda tu nave, no. Sino que esto va a llevar un tiempo con el progreso que vayas obteniendo en el juego, reuniendo recursos y dinero con los cuales vas a ir desbloqueando opciones que estén disponibles para modificar la nave que poseas. En lo visto del juego se han mostrado varias naves grandes que dan una idea del tamaño. Como ya te comenté, estas naves podés crearlas o incluso ir ampliándolas. Y he visto algunas comparaciones que realizaron diversos usuarios, bueno, comparando algunas naves con el tamaño del Empire State. Por ejemplo, entre las que se pudieron ver hay una nave carguera de contenedores que es enorme, que además se encuentra muy bien armada, con mucho armamento. También se observó una nave de gran porte que tiene naves acopladas a su estructura. Entonces, la construcción de naves en este juego permitirá crear naves enormes, y aunque no es una réplica exacta del tamaño real, se estima que las naves podrían superar los 100 metros de longitud. Si querés tener una comparación con naves de Star Citizen, una 890 Jump mide unos 200 metros de largo, o una Caterpillar unos 112 metros. Obviamente que poder crear estas mega naves en Starfield será costoso y no lo vas a poder hacer de un día para el otro. Además de seguramente tener que pasar algunos logros, obtener ciertos recursos y tener un nivel alto dentro del juego. Al parecer, la personalización de naves en Starfield es de esas características que serán la frutilla del postre y permitirá a todos los jugadores sentirse inmersos en el universo del juego. Obviamente que las comparaciones son odiosas, pero vale mencionar que me gustaría ver de una vez por todas implementada la modularidad en Star Citizen. Sabemos que se trabaja en módulos para la Retaliator, entre otros, los cuales serían los primeros que veremos. Entiendo que esta modularidad, dada la complejidad que tienen las naves en el juego de Cloud Imperium Games, es bastante más difícil de lograr, pero aún no pierdo la esperanza de verla implementada en el mediano plazo. Bueno, siguiendo con Starfield, otra joya de la abuela en este juego parece que será la construcción de puestos avanzados. Será por eso que CIG hizo hincapié sobre este tema durante el Bar Citizen en Hong Kong y dejó deslizar que habrá muchas novedades en la CitizenCon venidera. Bueno, por lo pronto la gente de Chris Robert sigue trabajando con la herramienta Rastar, que será la que permita parte de esto en Star Citizen. Y sí, perdón que a veces me desvío, pero es inevitable para alguien que lleva tantos años detrás de ese juego. Así que volviendo al juego de Howard, el sistema de construcción de bases nos han dicho que está basado en otros juegos de Bethesda como Fallout 4 y Fallout 76, donde podías construir y defender tus propios asentamientos. Sin embargo, en Starfield los puestos avanzados podrían tener un papel más importante debido a las mejoras generales del juego y diferencias con los antes mencionados. Durante las demostraciones que vimos de Starfield han mostrado opciones de construcción como hábitats militares e incluso torres de vigilancia, lo que indica que habría piezas de construcción del tipo defensivas también disponibles. Esto me hace pensar que los puestos avanzados podrían estar sujetos a ataques de diversas amenazas
quizás, ¿por qué no?, alguna criatura hostil que se encuentre en la luna o planeta donde vayas a construir, o facciones enemigas, y no solo sea, bueno, una construcción inerte en el medio de la nada. Habrá que construir defensas y quizás imagino el poder contratar pilotos de la IA para proteger los puestos avanzados de esos ataques. ¿Por qué no? Sería genial. La posibilidad de ataques a los puestos avanzados agregaría mucho contenido adicional al juego y proporcionaría un contenido emocionante para esos jugadores a lo que les encanta construir y defender su asentamiento. Sí, soy uno de ellos. Si bien no han dicho nada sobre esto, al estar abierto a modders, este juego obtiene una gran ventaja sobre otros y quizás estos últimos puedan implementar este tipo de característica, entregando así más contenido al juego. Realmente es una característica que me gusta muchísimo y me entusiasma, por lo que espero que tenga la profundidad necesaria para alcanzar ese punto de inmersión que a muchos de nosotros nos gusta. Otro aspecto obviamente inevitable en Starfield es el combate espacial, parte fundamental del juego. Han dicho que pasaremos muchísimo tiempo en la nave y el sistema de administración de energía hará que las cosas se vuelvan más interesantes cuando estemos en ella. Esto básicamente sería una administración de recursos donde vas a poder agregar o quitar energía de varios sistemas de tu nave, como armamento, motores, escudos o la unidad de gravedad. La potencia del reactor va a determinar cuánta energía tendrás para jugar y cómo funcionarán estos sistemas. Citaron un ejemplo donde decían que si le das más potencia a los sistemas de armamento mejorará su rendimiento, mientras que aumentar la potencia de los motores mejorará la velocidad y maniobrabilidad de la nave. También afectará el tiempo necesario para realizar un salto con la unidad de gravedad, lo que podría ser vital en un combate. Bueno, digamos que es algo similar a lo que tienen otros juegos de su temática, podría decirse. Cuando destruyas una nave enemiga durante un combate vas a poder saquear los restos directamente desde tu nave. No han dicho qué tipo de restos, pero bueno, puedo imaginar que será dinero o, si es una nave de carga, el material que ésta llevase en su interior. Es cierto que al recuperar este material desde tu nave sin bajar de ella, bueno, le quita un poco de profundidad al asunto. También las naves enemigas van a poder ser abordadas y de esta manera poder matar o capturar la tripulación. Luego de ello, si todo sale bien, obviamente vas a poder quedarte con esa nave. Según Bethesda, el combate espacial será complejo y acá déjame, poner mis dudas, porque con solo ver esa cámara en tercera persona disparando, no te voy a mentir, se me revuelven las tripas. ¿Será que me acostumbré demasiado a Elite Dangerous o Star Citizen? Bueno, hay muchas habilidades que te van a ayudar a mejorar el rendimiento de la nave, afectarán diferentes sistemas y aspectos como el daño de las armas, la maniobrabilidad, el rendimiento del motor, el tamaño de la carga o la resistencia de los escudos. Además, vos como jugador a tu personaje vas a poder personalizarle también las habilidades para adaptarlo al estilo de juego que quieras y mejorar así el rendimiento de tu nave en un combate. También habrá combate en modo FPS, como ya te comenté más arriba, personalización de armas personales, un detallado creador de personajes. En resumen, Starfield promete ser un juego inmenso y con mucho contenido. El tamaño de la galaxia, las opciones de personalización de naves, la construcción de puestos avanzados y el combate espacial ofrecen una experiencia de juego compleja y emocionante. Creo que vamos a tener la libertad de explorar un vasto universo, realizar misiones, interactuar con facciones y personalizar la nave como querramos para enfrentar los diversos desafíos que se vayan presentando en el espacio. Bethesda suele crear sistemas de juego profundos y complejos. Esperemos que Starfield cumpla con creces y no defraude, que ofrezca una experiencia inmensa en este universo espacial al que esta empresa ha decidido meterse de lleno. Personalmente lo único que me hace ruido es el combate, que como te dije, con esa cámara en tercera persona, tal como tienen otros juegos como por ejemplo Everspace 2, no me gusta para nada y quita toda inmersión. Creo que será fundamental la profundidad en cada aspecto y que no solamente sea algo superficial.
También, como te dije antes, las comparaciones son odiosas y lejos se encuentra Starfield de poder ser como Star Citizen. Son dos juegos completamente diferentes que comparten quizás temática y alguna característica que en el juego de Bethesda quizás resulte más sencillo llevarla a cabo por ser de un solo jugador. También me hace acordar bastante en algunos aspectos a Spaceborne 2, pero con unos gráficos mejorados y un entorno de juego más amplio. Pero bueno, aún así y salvando distancias, nobleza obliga, me gustaría que la gente de CIG tome como una advertencia o quizás, bueno, no sé si es la palabra correcta, diría como ejemplo algunas funciones de este juego y de una vez por todas, puertas para adentro, sacar a flote un proyecto que desde hace algún tiempo parece estar haciendo agua por algunos lados. Y como dije siempre, si haces memoria, lo que le falta a Star Citizen es competencia y a veces Cloud Imperium Games aprovecha de esa faltante porque si bien tenemos a Elite Dangerous que a día de hoy a mi gusto ha mejorado realmente muchísimo y lo digo en serio, con sus grandezas no termina de ponerse a la par en algunos aspectos de Star Citizen y si bien Starfield tampoco puede hacerlo, es un gran llamado de advertencia al que no puede hacerse oídos sordos. Ahora con todo esto dicho, déjame poner mis expectativas de Starfield ahí sobre la mesa, ni tan abajo ni por el cielo, y así evaluarlo mejor cuando lo tengamos en acceso anticipado a finales de agosto, donde podremos definir si cumple o no con las expectativas que teníamos y ahí definir si es un ángel o un demonio. Bueno, viajeros de YouTube, díganme ustedes ahora cuáles son sus expectativas, qué es lo que esperan de este juego, por qué creen que será un éxito o por el contrario, por qué no lo será. Creen que aunque Cloud Imperium Games diga que no le interesa la salida de Starfield, como dijo en Hong Kong, puertas adentro están preocupados por algo al ver ciertas características. Bueno, como siempre, déjame tu comentario para saber qué pensás, tu impresión y ser parte del canal como en cada video. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese galáctico like para valorar el contenido del canal. Si aún no estás suscrito o suscripta, bueno, dale, te invito a sumarte en este viaje al que siempre estarás a tiempo de ser parte. Encendemos motores, nos vamos, como siempre deseándoles una gran vida a todos y todas. Y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.